Hoy te traemos las historias más extrañas del mundo, desde las mujeres más inusuales hasta las enfermedades que sufren solo un puñado de seres en todo el planeta. Vamos a ver lo que está increíble. Valeria Lukianova. De pequeñas, muchas niñas quieren ser como la muñeca Barbie. Algunas, bueno, digamos que lo lograron, a tal punto que da un poco de escalofríos. Tal es la historia de la modelo ucraniana Valeria Lukianova, mejor conocida en redes como la Barbie viviente. Valeria nació el 23 de agosto de 1985 en Tiraspol, Moldavia, que en ese entonces formaba parte de la Unión Soviética. Poco se sabe de su vida temprana, además del hecho de que en su niñez formó un inusual interés por la estética de las muñecas. También se sabe que la madre de Valeria trabajaba en el sector militar y su padre era constructor, aunque en sus ratos libres hacía de DJ, interés que más tarde la modelo heredaría. La historia de Valeria comienza realmente en 2007 cuando ganó un concurso de belleza en Ucrania llamado Miss Diamond Crown of the World. Y gracias a esa victoria empezó a hacer énfasis en su curiosa estética de muñeca, la cual implica una figura extremadamente delgada, una cintura pequeña, ojos grandes con lentes de contacto azules y un maquillaje que a propósito es exagerado para emular la piel de porcelana de una muñeca. Es más, además de su estética también actúa como muñeca y siempre que las cámaras están sobre ella tiene los brazos rígidos y hace poses plásticas, emulando la posición en la que comúnmente está Barbie. Gracias a las redes logró una considerable fama y varios contratos en el mundo del modelaje. Más tarde en su carrera se volvió DJ, al igual que su padre, y con el tiempo le puso mucha más atención al mundo de la música que al modelaje, aunque eso sí, en ningún momento ha dejado atrás su estética de muñeca. Su vida personal es casi un misterio, pues se ha mantenido fuertemente reservada en cuanto a lo que hace en su tiempo libre, y tan solo se sabe que está casada con Dmitry Stravot, un empresario ucraniano, y no tiene deseo de tener hijos o de tener una vida familiar normal. Fetish Barbie. Este es ciertamente uno de los comportamientos humanos más extremos que podrás encontrar en internet. Déjame presentarte a esta mujer conocida únicamente por el nombre de Fetish Barbie, quien es una de las personas con la mayor cantidad de operaciones plásticas en todo el mundo, al punto de tener unos de los labios, pechos y glúteos más grandes y modificados de todos. Para este punto, en ciertas secciones de su cuerpo hay mucha más silicona que músculo. Y quizá lo más escalofriante del tema es que ha admitido abiertamente que en efecto tiene una adicción, y no le importa en lo más mínimo los efectos que esto pueda tener en su salud. Es más, Fetish Barbie es conocida por tener una actitud particularmente beligerante contra cualquiera que la critique por sus modificaciones plásticas y ha dicho incluso que está dispuesta a pelear con quien intente detenerla, pues planea modificar su cuerpo tanto como quiera, sin pensar en cualquier tipo de repercusión a futuro. Ciertamente no podemos apoyar ese tipo de actitud, pero siempre es interesante ver el tipo de comportamientos que toman las personas hacia la vida, ¿no lo crees? Ludmila Tikhonova. Lo sé, cuando la miras por primera vez no tienes otra opción que creer que es algún tipo de truco hecho con efectos especiales. Pero te lo aseguro, ella y su cuello de cisne son tan reales como tú o yo. Déjame presentarte a Ludmila, la mujer con el cuello más largo del mundo, el cual mide unos asombrosos 17 centímetros de largo. Y claro, te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Pues bien, el asunto aquí es que ella padece una inusual condición genética conocida como el síndrome de Marfan. Esta condición afecta el tejido conectivo y lo hace de tal forma en que al crecer en la adolescencia, las personas que la padecen suelen terminar con una contextura muy delgada y miembros extremadamente alargados, ya que el tejido conectivo no logra estabilizar la figura de la persona, por lo que hay crecimiento de más en todos los extremos del cuerpo, incluido el cuello. Si te fijas bien, podrás ver que las piernas, brazos y dedos de Ludmila son también muy largos, pero es mucho más notorio en su cuello. Si bien tuvo una juventud un tanto difícil dada su inusual anatomía, siempre tuvo un gran apoyo de su hermana, que a pesar de no tener el síndrome de Marfan, sí posee una altura similar a la de ella, haciendo que se entiendan perfectamente y se apoyan la una a la otra. Hoy por hoy Ludmila se ha dedicado al mundo del arte y se ha especializado en la cerámica, aunque también ha hecho exploraciones interesantes en el mundo de las artes plásticas y el modelaje artístico. Ciertamente es una carrera interesante para una persona única. Dookie Tot. La belleza viene en todo tipo de formas y colores, y aquí tenemos el ejemplo de Dookie Tot, una de las modelos más influyentes y hermosas de los últimos años. Su nombre real es Niadat Tot. Dookie es su apodo cariñoso que se ha convertido en su nombre de pasarela. Proviene de una familia de refugiados del Sudán del Sur que llegaron a Australia, siendo ella la primera de su familia nacida en Melbourne.
Desde pequeña mostró un gran interés por el modelaje. Con la ayuda de una de sus hermanas mayores ya establecida en la moda, participó en la 8ª temporada de Australia's Next Top Model, donde obtuvo el 3er lugar. A partir de entonces intentó ingresar al modelaje australiano, pero le fue difícil debido al tono oscuro de su piel. Afortunadamente, Dookie no se rindió y se trasladó de Melbourne a Nueva York, donde tuvo más éxito, ya que, como dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. Desde entonces, Todd ha sido una voz activa en la promoción de la diversidad y la inclusión en la industria de la moda, y ha hablado abiertamente sobre los dobles estándares al tratar con personas de piel oscura. Además de su trabajo en la moda, participa en causas benéficas y utiliza su plataforma para abogar por los derechos de los refugiados y las comunidades subrepresentadas. Holly Bird. ¡Wow! ¿Viste eso? Esta chica tiene unas piernas impresionantes. Te presento a Holly Bird, la mujer con las piernas más largas de Estados Unidos. Actualmente está disputando el título con la anterior poseedora del récord mundial, aunque el Guinness World Records aún no lo ha oficializado. Las piernas de Holly miden unos impresionantes 125.73 centímetros, lo que significa que sus piernas son más largas que la estatura de muchas personas. Estas piernas colosales no fueron causadas por ninguna anomalía genética, son simplemente el resultado de la lotería genética, produciendo un atributo anatómico exagerado pero proporcional. Holly está muy orgullosa de sus piernas, pero admite que a veces complican su vida. Por ejemplo, comprar ropa es todo un desafío, y generalmente solo usa shorts porque encontrar pantalones que le queden es una pesadilla. Además, para ella los autos y aviones son bastante incómodos, ya que casi nunca tienen suficiente espacio para sus piernas, sin importar el tamaño del transporte. Rose Cohen. Sabemos que estamos hablando de mujeres únicas, por lo que resulta extraño encontrar a alguien que sea el doble exacto de otra persona. Sin embargo, al verlo uno podría jurar que es la mismísima Rihanna. Pero no, estamos ante Rose Cohen, de Brasil, una de las imitadoras de famosos más célebres del mundo, con una carrera de 10 años como imitadora, lo cual es notable considerando que la carrera de Rihanna cuenta con máximo 15 años de trayectoria. La inusual carrera de Rose comenzó con simples shows de baile, principalmente como un pasatiempo. Pronto, una agencia que buscaba imitadoras la contactó, y así Rose se convirtió en la sombra de Rihanna a tiempo completo. Con el tiempo ha perfeccionado su habilidad para usar ropa y maquillaje que resalten su parecido con la cantante caribeña. Además, Rose es una gran admiradora de Rihanna. Como dice el dicho, la imitación es la forma más sincera de adulación. Gunhild Carling. Tocar bien un instrumento requiere de mucha habilidad. Ahora imagina poder tocar más de 10 instrumentos diferentes con la misma destreza. Te presento a Gunhild Carling, una música multiinstrumentalista capaz de hacer eso, y mucho más. Carling, originaria de Suecia, nació en una familia de músicos de jazz, por lo que estuvo en contacto con la música desde muy joven. Comenzó con instrumentos de percusión, pero a medida que crecía, aprendió a tocar prácticamente cualquier instrumento que se le pusiera en el camino. Hoy en día se desenvuelve con facilidad con trombones, trompetas, flautas, arpas, pianos, armónicas, oboes, guitarras, bajos, ukuleles e incluso banjos. Además, posee una voz poderosa y es capaz de componer su propia música. No es exagerado que la llamen la Mujer Maravilla del Jazz. Aquí podemos ver cómo cambia de instrumentos en sucesión rápida. Además de ser una talentosa instrumentalista, Gunhild es conocida por su energía y carácter juguetón en los shows, lo que la ha llevado a realizar hazañas impresionantes, como tocar 3 trompetas al mismo tiempo. Eso sí que es talento y carisma. Sofía Hadjipantelli. Lo que consideramos bello o feo es subjetivo y ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en la antigua Roma, las mujeres con cejas espesas y unidas eran consideradas bellísimas. Ese era el estándar de belleza. Es posible que los romanos no considerasen hermosas a las supermodelos actuales, pero seguro que les habría fascinado el look de Sofía Hadjipantelli. Y precisamente eso define la carrera de esta figura única de la moda. Sofía se hizo famosa por desafiar los estándares tradicionales de belleza, al abrazar y promover su monoceja, una característica que a menudo se percibe como no deseada, según los cánones convencionales. Sin embargo, históricamente esta característica fue muy deseada, lo que demuestra que la belleza nunca ha sido una ciencia exacta. De origen greco-chipriota, Sofía nació en Chipre, pero se trasladó a los Estados Unidos para continuar sus estudios y desarrollar su carrera en la industria de la moda. Además de su trabajo como modelo, es activista y creadora de Unibrow Movement, una iniciativa que promueve la aceptación de las características físicas naturales y aboga por una belleza más inclusiva y auténtica.
A través de este movimiento anima a las personas a desafiar los estándares de belleza tradicionales y amar lo que las hace únicas. A pesar de recibir tanto apoyo como críticas por su apariencia, ha mantenido su posición firme sobre la importancia de la autenticidad y la autoexpresión. Ha utilizado su plataforma para redefinir la belleza en sus propios términos y abrir un espacio más inclusivo en la moda y más allá. Mariam Navatansi. Te presento a Mariam Navatansi, mejor conocida como Mamá Uganda, quien hasta la fecha es la mujer más fértil documentada, con un total de 44 hijos, de los cuales 38 siguen vivos. Lo más notable es que todos sus embarazos, excepto uno, fueron múltiples, con 3 conjuntos de cuatrillizos, 4 de trillizos y 6 de gemelos, para un total de 15 partos en su vida. Los médicos creen que esta enorme cantidad de embarazos múltiples se debe a una condición conocida como hiperovulación, en la que una mujer produce muchos más óvulos de lo normal, lo que hace que casi todos sus embarazos sean múltiples. Lamentablemente, la historia de Mamá Uganda no es particularmente feliz. Mariam nació en la más absoluta pobreza y fue obligada a casarse cuando tenía apenas 13 años. Al darse cuenta de que todos sus embarazos eran múltiples, intentó operarse para dejar de tener hijos, pero los médicos locales le aconsejaron incorrectamente que la única forma de reducir la cantidad de hijos era teniendo más. Absurdo, lo que la llevó a una situación aún más precaria. Según Mamá Uganda, le habría gustado casarse con alguien de su elección y recibir una educación, pero a pesar de todo, ha dicho que si tuviera que vivir de nuevo, volvería a tener todos y cada uno de sus hijos. Sunaina Limbu. Este es sin duda alguna uno de los rostros más únicos y hermosos del modelaje, y una prueba fehaciente de que la belleza se puede manifestar de formas distintas a los mismos tipos de rostros que siempre vemos en las revistas. Te presento a Sunaina Limbu, una modelo y artista visual de ascendencia tibetano-británica, que poco a poco se ha convertido en uno de los nombres más importantes en el mundo del modelaje y el arte visual. Porque eso sí, ella no solo tiene una belleza inusual y etérea, sino que también es talentosísima, pues además de ser una gran modelo, también ha creado varios sencillos de música e incluso ha dirigido y participado en los videos musicales. Es más, escucha lo poderosa e inigualable que es su voz. Ay, creo que estoy enamorado. Avilea. Quizá una de las partes menos desarrolladas de la medicina de hoy en día es la inmunología. Eso significa que hay mucho del sistema inmune que no entendemos ni conocemos del todo. Y debido a esto, cosas como las alergias son particularmente difíciles de entender, incluso con nuestra tecnología moderna, lo que nos lleva a casos médicos realmente inexplicables, como es el caso de Avilea, que es alérgica al agua. Sí, así como lo oyes. Y yo tampoco creía al principio que fuera verdad, pero en efecto es real. Aunque eso sí, la condición es tan rara que solo 50 personas en todo el mundo la tienen. Se conoce específicamente como urticaria acuagénica y significa que su piel reacciona mal ante el simple contacto con el agua. Sus propias lágrimas le producen un efecto no muy diferente del que veríamos con la hiedra venenosa. Afortunadamente, esta alergia es solo parcial, lo que significa que Abby puede tomar agua con normalidad, sin que tenga efectos peligrosos. Sin embargo, debe limitar el contacto que su piel tiene con ella, lo que significa que solo puede ducharse por un par de minutos. Y tiene que ser muy rápida a la hora de lavarse las manos. La condición suele tener ciclos, lo que significa que hay periodos en los que se vuelve más leve y otros en los que la alergia se vuelve más agresiva, pero aún así tiene que tomar antihistamínicos de forma permanente. Sin embargo, había podido tener una vida normal e incluso ha formado una gran presencia en internet donde ayuda a las personas a entender mejor su condición. Las monjas del Kung Fu. En el budismo hay una marcada distinción entre hombres y mujeres, pero aún así esta religión está muy abierta a aceptar monjas. De hecho, en algunas partes de Nepal hay una larga tradición de monasterios budistas exclusivamente para mujeres, en donde las monjas buscan la iluminación mediante la meditación, igual que los hombres. Y entre estos monasterios podemos encontrar a las que bien podrían ser las monjas más geniales del mundo. Déjame presentarte a las monjas de la Orden de Drukpa, las únicas mujeres santas capaces de partir ladrillos a puño limpio. La Orden de Drukpa se encuentra en la ciudad de Katmandú, en Nepal, y tiene una tradición monástica de 800 años de antigüedad. Sin embargo, en el año de 2008, algunas de las monjas más jóvenes empezaron a experimentar con las artes marciales como práctica de meditación, y desde entonces han entrenado en las artes marciales tradicionales. Es más, el entrenamiento físico se ha convertido en una prioridad para estas mujeres santas, a tal punto que todos los días entrenan su cuerpo, ya sea montando bicicleta por largos tramos o con extenuantes rutinas de trote, y por supuesto todos los días practican artes marciales.
En 2015, todo el entrenamiento físico de las monjas dio frutos, pues un fuerte sismo afectó la ciudad de Katmandú, y las monjas de Drukpa cumplieron un papel instrumental a la hora de salvar a las personas, ya que su entrenamiento físico les permitió llevar suministros a pueblos distantes, e incluso ayudaron a salvar a miles de personas en los escombros, convirtiéndose así en heroínas para la región. Molly Bear. ¿Alguna vez has visto a una persona con un atractivo inexplicable? Ya sabes, ese tipo de personas que no es atractiva de forma convencional, pero que aún así tiene un encanto que es particularmente fuerte con todo y que no se conforma con los cánones de belleza usuales. Bueno, este ciertamente es el caso con la supermodelo Molly Bear, quien ha tomado a las pasarelas por sorpresa al tener una imagen muy diferente de la que usualmente vemos en este mundo. Tanto así que muchos le han dado el curioso nombre del gremlin de las pasarelas, ya que tiene un tipo de belleza realmente inusual. Molly fue descubierta a los 17 años en un mercado de pulgas en Nueva York, por un agente de la agencia de modelos Elite Model Management, quien le introdujo la idea de ser modelo, y fue algo verdaderamente fortuito, pues en realidad ella nunca imaginó ni planeó una carrera en el mundo de la moda. Por el contrario, siempre fue ajena al modelaje, y según ella misma, durante su adolescencia lo único que usaba era la ropa más sencilla y cómoda, sin que le importara nunca el estilo. Es más, al principio Molly aceptó entrar a las pasarelas más como un chiste que como algo serio, pero rápidamente se convirtió en una favorita de diseñadores y marcas de alta costura como Prada, Chanel, Alexander Wang, Dior, Marc Jacobs y Fendi. Es una prueba viviente de que no todas las mujeres hermosas se ven iguales, y que a veces ser diferente del estándar de belleza puede dar muchos frutos. Karenjit Kaur Bains. Ella bien podría ser la mujer maravilla de la vida real, pues es una de las atletas de fuerza más importantes y exitosas del mundo, y al mismo tiempo tiene una carrera común y corriente de contadora. En horario de oficina es una contadora, y en su tiempo libre es una de las mujeres más fuertes del mundo, así que de cierta forma es como si tuviera un alter ego de superhéroe. En su carrera competitiva, Karenjit ha logrado numerosos éxitos. Tiene 3 medallas de oro y 2 de plata en las competiciones británicas de levantamiento de peso. Ha logrado el récord Guinness a la mayor cantidad de sentadillas de levantamiento de peso, y es la actual campeona británica en levantamiento de pesas. Es tan buena en los deportes de fuerza que cuesta creer que tiene un trabajo común igual que tú o yo. Ahora su pasión por los deportes es algo más bien heredado, pues creció en una familia de deportistas, siendo su padre un ex luchador y sus hermanos mayores velocistas. Aunque eso sí, la chica es el miembro de la familia que más éxito ha tenido hasta ahora. Nikia Phoenix. Todos tenemos alguna característica física que nos define, y la mayoría de las veces es algo que nuestros seres queridos encuentran simpático. Pero claro, cuando esta característica es particularmente notoria puede convertirse en una gran carga, y la historia de esta supermodelo nos cuenta un poco de cómo puede ser lidiar con este tipo de características. Para nadie es un secreto que Nikia tiene una gran cantidad de pecas en el rostro. Y si bien hoy en día es una de las cosas de las que más se enorgullece enormemente, ese ciertamente no fue el caso desde el inicio. Al principio, de hecho, sus pecas le causaban una tremenda vergüenza, y por ende una ansiedad social fuerte, al punto de que en entrevistas ha mencionado que debido a sus pecas se sentía como un alienígena. Sin embargo, Nikia quiso ser modelo desde la adolescencia, y entró a la industria con algo de dificultad, precisamente debido a sus pecas, las cuales hicieron que durante sus primeros años como modelo tuviera grandes problemas con los maquillistas de la industria, quienes siempre intentaban eliminarlas con maquillaje. Es más, en una ocasión retocaron sus pecas usando Photoshop, y al verse sin ellas, Nikia no pudo siquiera reconocerse. Este evento hizo que de ahí en adelante la modelo no permitiera que retocaran o modificaran sus pecas, y fue justo ahí que su carrera empezó a tomar fuerza, pues al dejar de esconder su característica física más prominente, y al hacerla un punto fuerte de su look, logró una imagen que simplemente no había en otras modelos, lo cual es algo importantísimo para la industria de la moda. Hoy en día, además de ser modelo, también tiene un blog en el que habla de la importancia de la autoaceptación. Cassandra Naut. Dice una antigua leyenda mongola que cuando un bebé nace con una marca de nacimiento particularmente grande, es porque su espíritu se negaba a venir a este mundo, y los dioses tuvieron que darle una patada para enviarlo al mundo de los vivos. A raíz de esa leyenda en la cultura mongola, cuando alguien nace con una marca de nacimiento grande, se considera que es una persona que vendrá a hacer cosas grandes. Y si ese es el caso, entonces la talentosa Cassandra Naut vino a sacudir el mundo. Verás, Cassandra nació con una marca de nacimiento particularmente grande en su mejilla. Médicamente hablando, esto es un tipo de hiperpigmentación crónica conocida como nevus.
Básicamente un lunar gigante que, si bien es muy notorio, no conlleva ningún riesgo a su salud. A lo largo de su vida enfrentó presiones para quitarse la marca, tanto por razones estéticas como profesionales, pues eligió una carrera en la danza y la actuación. Sin embargo, al final eligió mantenerla, viéndola como una parte integral de su identidad. Cassandra se graduó con honores en la especialidad de danza en la Escuela de Artes de Los Ángeles, donde perfeccionó sus habilidades en diversas formas de danza, incluyendo el jazz, el hip hop y el ballet. Su habilidad técnica y su presencia escénica la han llevado a participar en producciones de teatro musical, comerciales y videos musicales, trabajando con coreógrafos y artistas reconocidos. Además, ha incursionado en la actuación, apareciendo en series de televisión y películas, donde continúa desafiando los estereotipos y mostrando que el talento y la autenticidad son más poderosos que una simple marca de nacimiento. Es una prueba perfecta de que las imperfecciones de nuestro cuerpo solo pueden detenernos si nosotros mismos dejamos que lo hagan. Débora Moreno. A veces lo único que necesitas en esta vida es tener un poco más de confianza en ti mismo. Y la historia de la modelo Débora Moreno de Países Bajos es un bello ejemplo de esto. Pero para entender a esta supermodelo tenemos primero que entender cómo funciona el color de la piel en los humanos. Verás, el color de nuestra piel está definido por un pigmento llamado melanina. La presencia y concentración de este pigmento es lo que define el color de piel, ojos y cabello. Usualmente no cambia mucho a lo largo de la vida, pero hay condiciones que pueden cambiar drásticamente la coloración de nuestra piel, como es el caso del vitiligo, condición de la que sufre Débora. Esta es una afección autoinmune en la que, por razones que la ciencia no entiende del todo aún, el sistema inmune empieza a atacar brutalmente a los melanocitos, que son las células que producen y controlan la melanina. Esto hace que ciertas partes del cuerpo pierdan completamente su pigmentación, lo que se manifiesta en manchas blancas en la piel, las cuales crecen de forma impredecible con la persona. Ahora que ya sabemos del vitiligo, volvamos a la historia de Débora. Verás, el vitiligo se manifestó en ella por primera vez a los 5 años, y a lo largo de su infancia se volvió la cruz de su existencia, ya que los niños de su escuela no paraban de fastidiarla y de darle sobrenombres y apodos crueles. Esto hizo que viviera buena parte de su adolescencia siendo muy tímida y reservada. Sin embargo, un día a los 15 años, Débora decidió que solo por una noche dejaría de preocuparse por su vitiligo y saldría de fiesta con un vestido sin mangas sin importar que la gente viera sus manchas. Ese fue el primer día de su nueva vida. Al mostrar confianza en ella misma y dejar de pensar en lo que la gente pensaría, descubrió que la mayoría de las personas en realidad sentían más fascinación hacia sus manchas que repulsión. Y a partir de ahí se dedicó al modelaje para mostrarle al mundo que en realidad el pigmento no importa para la belleza. Lo que importa es tener la suficiente confianza y carisma para revelarle al mundo tu belleza. Y es que solo mírala. Con esa presencia ante la cámara logra que sus manchas sean un punto de interés más que algo que ocultar. Angélica Khenova. A veces las cosas más hermosas pueden tener tras de sí historias realmente macabras. Y el caso de Angélica Khenova, mejor conocida como la Barbie rusa, es uno de esos casos en donde detrás de todo el rosa pastel hay una oscuridad tan negra como la noche. Verás, Angélica es una famosa modelo rusa quien ha ganado un gran renombre en el mundo del modelaje, gracias a que con el tiempo ha cultivado un parecido casi que innatural con la muñeca Barbie, al punto de que muchas personas han llegado a mencionar que verla tiene un efecto similar al de ver un robot demasiado realista. Y es que ese es de cierta forma retorcida todo el punto de la vida de Angélica, según lo cuenta la propia modelo, ya que desde muy pequeña tanto su padre como su madre han ejercido control total y absoluto sobre todos los aspectos de su vida. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Sus padres deciden qué ropa se pone, qué comida come y sobre todo cómo entrena su cuerpo. Y a lo largo de sus 26 años de vida han hecho todo para convertirla en una muñeca viviente con proporciones perfectas para el modelaje. Es más, si te fijas bien en lo que ella dice en entrevistas, puedes notar que para Khenova el concepto de libre albedrío es casi que inentendible. Todo en su vida está supeditado a sus padres, y ella parece aceptarlo sin el más mínimo miramiento. Ahora, algunas personas en el internet creen que todo podría ser un acto y una forma de crear una máscara artística, con las que expresarse en el mundo del modelaje, pero aún así da escalofríos, ¿no lo crees? Diandra Forrest. El albinismo es una condición en la que, debido a un gen en específico, la piel no produce melanina, o produce mucha menos de la que comúnmente produciría. El resultado es un tono de piel increíblemente claro, que también se puede ver en ojos e incluso el color del cabello. Esta condición es más que nada una mutación genética y puede sucederle a cualquier persona de cualquier nacionalidad, color o etnia. Y claro, en lugares en donde la piel oscura es más prevalente, las personas con albinismo suelen ser rechazadas. Y ese fue justamente el panorama para Diandra Forrest, quien se convertiría en la primera supermodelo con albinismo. El albinismo de Diandra la hizo destacar desde joven, pero también la hizo objeto de bullying y discriminación en su comunidad.
Sin embargo, su singular belleza captó la atención de la industria de la moda. Y en cierta ocasión un famoso fotógrafo le sugirió que quizá debía dedicarse al mundo del modelaje. Y bueno, al parecer el consejo no cayó en oídos sordos. A lo largo de su carrera ha trabajado con varios diseñadores y marcas de renombre, apareciendo en campañas publicitarias y desfiles de moda de alta gama. También ha llegado a las portadas de revistas importantes, lo que ha contribuido a visibilizar a las personas con albinismo en la industria de la moda. Más allá de su trabajo en el modelaje, es una defensora de los derechos de las personas con albinismo y utiliza su plataforma para concientizar al mundo sobre los desafíos que enfrentan las personas con esta condición, especialmente en África, donde suelen ser víctimas de violencia a causa de supersticiones. Muffy Gatorn Hardy. La industria del modelaje es ciertamente una de las más restrictivas. No obstante, las cosas están empezando a cambiar con historias tan inspiradoras e interesantes como las de Muffy, una modelo británica que ha captado la atención de la industria de la moda con todo y que sufre un estrabismo particularmente notable, lo que significa que sus ojos no se alinean correctamente, que tradicionalmente se ha considerado como algo imperdonable en el mundo del modelaje. Muffy comenzó su carrera en la moda de manera inesperada, a pesar de que su condición ocular podría haber sido vista como un obstáculo. Su inusual apariencia llamó la atención de la industria y fue descubierta por la revista británica Pop, que la presentó en su portada en 2013. Esto marcó un punto de inflexión ya que rompió con las normas convencionales de belleza, al destacar a una modelo con una característica física que rara vez se había visto en las publicaciones de moda de alto nivel. A raíz de esta exposición, firmó con la agencia Storm Model Management, la misma agencia que descubrió a Kate Moss. Desde entonces ha trabajado con varias marcas y diseñadores de renombre, apareciendo en campañas y desfiles de moda, ya no a pesar de su estrabismo, sino gracias a que ha aprendido a usarlo a su favor, para destacar entre las demás modelos. Su presencia en la industria ha sido aclamada por su capacidad para redefinir los estándares de belleza, demostrando que la moda está comenzando a abrazar una gama más amplia de características físicas. Síndrome de Schwartz-Jampel. A lo largo de los años, la ciencia médica ha logrado identificar apenas a 85 personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad hereditaria, que provoca una serie de anomalías físicas que incluyen rigidez y debilidad muscular, un desarrollo óseo anormal y la flexión o extensión permanente de ciertas articulaciones, lo que a menudo resulta en una estatura significativamente menor a la del promedio. Pero el impacto del síndrome no se detiene allí. Dependiendo del grado de severidad en cada paciente, también pueden presentarse rasgos faciales inusualmente pequeños, problemas en los ojos, retrasos en el crecimiento y una esperanza de vida reducida. Si bien cada caso es distinto y cada historia es única, todos los pacientes tienen algo en común: una lucha constante por la calidad de vida. Giovanni Algarín es uno de los nombres que resuenan con más fuerza dentro de esta pequeña comunidad. A pesar de los múltiples procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido a lo largo de su vida y los incontables medicamentos que forman parte de su rutina diaria, ese jovencito se niega a dejar que la enfermedad defina quién es, ya que su actitud positiva, su carisma y su energía contagiosa lo han convertido en un verdadero ejemplo de resistencia ante la adversidad. Síndrome de Nablus. Este es uno de los trastornos genéticos más extraños jamás documentados por la ciencia médica, e incluso es tan poco común que solo un puñado de casos han sido reportados desde su primera descripción en 2000, cuando fue encontrado en un paciente en la ciudad palestina de Nablus, donde fue identificado por primera vez. La principal característica física de la enfermedad es una especie de máscara inexpresiva esculpida en carne y hueso sobre sus rostros, que les otorga una expresión fija casi sin emociones o como si su rostro estuviera permanentemente congelado. Múltiples estudios comprobaron que esta apariencia es producto de anomalías en los tejidos blandos del rostro y de pliegues faciales marcados, acompañados con frecuencia por ojos hundidos, nariz estrecha y una frente prominente. Pero el síndrome no se detiene en lo estético, ya que los afectados también pueden presentar retrasos en el desarrollo psicomotor, anomalías musculares, falta de tono muscular y malformaciones en las extremidades. Al mismo tiempo, la condición es causada por una delección en el cromosoma 8q22, lo que afecta a múltiples genes implicados en el desarrollo corporal y que por el momento significa que es una enfermedad incurable. El joven que ves en pantalla es Buddy, quien a sus 21 años afirma que solo hay 13 personas en todo el mundo que padecen el síndrome de Nablus, e inclusive fue el tercer paciente diagnosticado por la ciencia. Entre las complicaciones con las que vive día tras día están sus ojos más pequeños de lo normal, causándose que su campo de visión sea más estrecho, y tiene puntos ciegos en las zonas periféricas. Además, no puede enderezar la mayoría de los dedos y su voz también se ha visto afectada. Debido a su aspecto y a su voz, Buddy sufrió acoso escolar durante su infancia y se sentía como un extraterrestre caminando entre humanos. Hasta que un día se armó de valor y se propuso la misión de inspirar a la gente a aceptar a quienes son diferentes. Ahora es una estrella con miles de seguidores en las redes sociales, donde crea contenido para motivar a los demás y dar el ejemplo a los demás de que sí es posible convertir las debilidades en fortalezas para triunfar en la vida. Ictiosis arlequín. La piel es el órgano más grande del cuerpo, que nos envuelve y nos protege de los elementos exteriores,
pero quienes nacen sufriendo esta enfermedad se convierten en el principal campo de batalla. Este trastorno hereditario provoca que la piel crezca entre 10 y 14 veces más rápido de lo normal, formando placas gruesas, duras y escamosas que alteran la apariencia física e interfieren con las funciones vitales del cuerpo. No se trata solo de estética, pues el grosor de la piel limita el movimiento del tórax, dificultando la respiración desde los primeros momentos de vida. Además, los párpados de la nariz, la boca y las orejas pueden presentar deformaciones que dificultan el habla, la visión e incluso la alimentación. A eso se le suma la constante lucha del cuerpo por mantener su equilibrio, debido a que la pérdida excesiva de agua, la incapacidad para sudar y la vulnerabilidad ante infecciones convierten el día a día en un verdadero desafío. Durante mucho tiempo el diagnóstico de ictiosis de Arlequín era prácticamente una sentencia de muerte en la infancia, pero gracias a los avances médicos hoy existen historias que inspiran, como la de Hunter Steinitz, una chica que se baña durante 2 largas horas, se aplica humectantes más de una docena de veces al día y está alerta ante cualquier aumento de temperatura corporal porque no puede sudar y regular su temperatura corporal como el resto de las personas. A pesar de tantas complicaciones, Hunter lleva una vida relativamente normal, desafiando los pronósticos y demostrando que la fuerza de voluntad, acompañada de la ciencia, puede abrir camino incluso ante las condiciones más adversas. Síndrome de Pfeiffer. Aproximadamente una de cada 100.000 personas en el mundo ha sido diagnosticada con esta enfermedad genética caracterizada por la fusión prematura de los huesos del cráneo, dando como resultado un fenómeno conocido como craniosinostosis, que impide el crecimiento normal del cerebro y genera una presión intracraneal superior a la habitual. Uno de los rasgos más distintivos de este síndrome es la proyección anormal de los ojos, que se vuelven protuberantes debido al poco espacio dentro del cráneo en formación. Las investigaciones médicas han identificado mutaciones de los genes FGFR1 y FGFR2 como los responsables de ese trastorno, que también produce malformaciones en las manos y pies, como dedos anchos o fusionados, además de provocar dificultades para caminar, alteraciones en los órganos abdominales, trastornos neurológicos severos y retrasos en el desarrollo cognitivo. Para las familias, enfrentar este diagnóstico es una montaña rusa de emociones, decisiones médicas complejas y una fortaleza constante, tal como es el caso de Kalaya, una niña que pasó casi todo su primer año de vida en el hospital enfrentando 4 cirugías antes de las 12 semanas de edad. Sin embargo, esta pequeña carrera ha demostrado que su vida está lejos de ser definida por una condición genética, porque a pesar del dolor, las cicatrices y las constantes terapias, sonríe, lucha y crece cada día con su mirada puesta en un futuro brillante. Síndrome de Goldenar. Descrita por primera vez por el oftalmólogo Maurice Goldenar en la década de 1950, esta enfermedad congénita ha sido un verdadero enigma para la medicina debido a su complejidad y a su amplia gama de síntomas que puede presentar los pacientes. Entre sus características principales se encuentra un desarrollo anormal en distintas partes del cuerpo, siendo más notorias las alteraciones de los ojos, los oídos y la columna vertebral. Sin embargo, sus efectos pueden extenderse mucho más allá, impactando también la estructura facial, el corazón, los pulmones, los riñones y hasta el sistema nervioso central. Uno de los rasgos más comunes de ese síndrome es la microsomía hemifacial, una condición causante de que la mandíbula y el pómulo en un lado del rostro se desarrollen de manera incompleta. Este desequilibrio facial, sumado a las malformaciones en los ojos y las orejas, dan lugar a una apariencia única que distingue a quienes viven con este diagnóstico. Pero más allá de lo invisible, se encuentran desafíos profundos y constantes en funciones básicas como masticar, hablar o incluso respirar con normalidad. Austin News es un joven de apenas 15 años que conoce esta lucha de cerca, ya que se ha sometido a 54 cirugías reconstructivas en su rostro para mejorar su calidad de vida, aunque el dolor, el agotamiento físico y emocional, además del constante escrutinio de las miradas ajenas, pueden ser desmoralizante. Este joven mantiene una actitud positiva y valiente ante los retos que le arrojó la vida. Si bien alimentarse, comunicarse o simplemente sonreír puede representar un reto diario para él, su inagotable espíritu y su sonrisa genuina lo convierten en un verdadero ejemplo de fortaleza. Síndrome de Charcot-Levin. También conocida como la displasia espondilocostal, se trata de una enfermedad genética que afecta el desarrollo de la columna vertebral y las costillas desde etapas muy tempranas del crecimiento. Estas malformaciones no solo alteran la estructura corporal, sino que también tienen un fuerte impacto en el funcionamiento de los órganos internos, especialmente el corazón y los pulmones, que se ven comprimidos y forzados a trabajar en un espacio limitado. Al mismo tiempo, la presión constante puede generar complicaciones cardiopulmonares severas, haciendo que cada respiración sea más difícil y que las actividades cotidianas requieran un esfuerzo adicional. Lo más complejo de este síndrome es su naturaleza impredecible, pues los síntomas pueden variar enormemente entre pacientes por culpa de mutaciones en los genes encargados de codificar el desarrollo corporal, específicamente en aquellos involucrados en la formación de las vértebras y las costillas. Una de las complicaciones más comunes y menos conocidas es el mayor riesgo de hernias inguinales, causado por las inusuales conexiones o fusiones entre las costillas que alteran la presión y el equilibrio interno del cuerpo.
Como prueba viviente del síndrome de Charcot-Levin, tienes a Tiffany Gale, una joven que pese a tener la columna vertebral deformada y una estatura de solo 1.2 metros, su cuerpo alberga una flexibilidad y fuerza muscular excepcionales. Contra todo pronóstico, aprendió a moverse con soltura y se convirtió en bailarina profesional, con tal de romper los estereotipos dentro del mundo del arte y demostrar que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Cutis laxa. Ese es el nombre que recibe un grupo de trastornos raros, poco comprendidos y en muchos casos profundamente estigmatizantes, que pueden manifestarse desde el nacimiento o desarrollarse más adelante en la vida. En general, la condición afecta el tejido conectivo, responsable de brindar soporte y elasticidad a la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos y otros órganos, pero cuando ese tejido falla, el cuerpo lo resiente de forma visible y silenciosa. El síntoma más notorio de esta enfermedad es la apariencia de la piel, que se torna flácida, colgante, con arrugas prematuras y una elasticidad reducida. A diferencia de una piel sana que se estira y regresa rápidamente en su forma original, la piel afectada por cutis laxa lo hace de forma lenta e incompleta. Además, suele impactar con mayor intensidad el rostro, el tronco y las extremidades, lo que provoca que los pacientes aparenten tener una edad mucho mayor a la que realmente tienen. Sarah Harshen es una británica que conoce de cerca esta batalla. Desde que era niña, su piel envejecida la convirtió en blanco de miradas extrañas, burlas y juicios injustos, causando que a los 12 años, cuando ya era confundida con una mujer adulta, sumado a la presión de encajar en los estándares de belleza, se sometiera a un lifting facial. Pero al ser una enfermedad genética, los efectos de la cirugía fueron pasajeros y las arrugas regresaron para recordarle que la enfermedad la acompañaría hasta el final de sus días. En el presente, Sarah ha decidido darle un nuevo sentido a su experiencia, así que lejos de ocultarse, comparte su vida en redes sociales y protagonizó documentales para visibilizar una condición rara y poco hablada, con el fin de decirles a todos que la belleza está en la valentía de aceptarse y vivir con autenticidad. Síndrome de Williams. Esta es una enfermedad genética producida por la pérdida de varios genes en el cromosoma 7, que afecta tanto el desarrollo físico como cognitivo de quienes la padecen. A simple vista, los pacientes presentan una apariencia facial definida por una frente amplia, nariz pequeña y chata, labios prominentes y mejillas redondeadas, lo que muchas veces les da un aspecto de niños pequeños. Sin embargo, detrás de estos rasgos distintivos hay una serie de desafíos importantes que marcan su día a día. Las personas con este síndrome suelen presentar problemas de aprendizaje de leves a moderados, especialmente cuando se trata de tareas que requieren habilidades visoespaciales, como armar rompecabezas, entender mapas o ubicarse en el espacio. Aún así, esas dificultades se ven equilibradas por sorprendentes fortalezas en el lenguaje hablado, memorización e incluso algunos tienen oído absoluto, es decir, la capacidad de identificar y nombrar una nota musical o un acorde sin ninguna referencia o un tono previo. Pero lo que realmente los hace únicos es su personalidad sociable, pues son extrovertidos, simpáticos, cariñosos y tienen una habilidad casi mágica para establecer conexiones emocionales con los demás. Como ejemplo de ello, tienes a Lauren Taylor, una niña que vive con el síndrome de Williams y aunque enfrenta una afección cardíaca, hipersensibilidad auditiva y una movilidad reducida en comparación con otros niños de su edad, su energía positiva no se apaga y siempre saluda con entusiasmo a quienes se crucen su camino o muestra una sonrisa con la que parece decirle al mundo: estoy aquí y estoy feliz de conocerte. El síndrome de Hallermann-Streiff. Tan solo 200 personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con esta enfermedad desde que fue descrita por primera vez en 1893, lo cual la convierte en uno de los trastornos genéticos más raros del planeta. Tratándose de una afección que impacta el desarrollo de múltiples sistemas del cuerpo, deja una huella visible en quienes la padecen en forma de malformaciones craneales, faciales, como una cabeza desproporcionalmente grande con frente prominente, una nariz delgada y afilada en forma de pico, mandíbulas poco desarrolladas y anomalías oculares como microftalmia u ojos más pequeños de lo habitual y cataratas congénitas que afectan la visión. Los pacientes también presentan trastornos dentales severos con ausencia parcial de dientes o dientes malformados, además de alteraciones degenerativas en la piel, sobre todo en el cuero cabelludo y la región nasal. A esas dificultades se suman vías respiratorias estrechas que complican el proceso de respirar, e igualmente la estatura baja, que muchas veces, comparable a la de un niño de corta edad, es otra característica común. Entre las pocas personas que sufren el síndrome de Hallermann-Streiff se encuentra Michelle Kish, una joven que ha enfrentado todas estas barreras con una actitud admirable. Aunque a sus 24 años tiene la misma altura de una niña de 6, su energía y optimismo son tan enormes que ha transformado sus diferencias en una fuente de fuerza. Ahora su sueño de ser pediatra, actriz o diseñadora de modas para hacerle saber al mundo que ninguna enfermedad es capaz de frenarla. E igualmente es la prueba viviente de que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo sino en la mente. Síndrome de Nager. Las personas que nacen con esta condición genética extremadamente rara enfrentan desde sus primeros días de vida un camino lleno de desafíos, ya que suelen tener pómulos poco desarrollados, una mandíbula inferior muy pequeña y en muchos casos un paladar hendido que amplifica tareas tan básicas como la alimentación y el habla desde el nacimiento. A su vez, las vías respiratorias suelen estar comprometidas, generando problemas respiratorios crónicos que requieren supervisión médica constante. Pero los efectos del síndrome no se detienen allí, debido a que los pacientes pueden tener ojos inclinados hacia abajo, ausencia de pestañas, orejas pequeñas y de
forma anormal, pérdida auditiva y malformaciones en los brazos, manos y dedos, como la ausencia de uno o ambos pulgares, lo cual limita la movilidad y la habilidad para realizar tareas cotidianas. Para que tengas una idea de lo difícil que es vivir con el síndrome de Naegger, es momento de que conozcas a Jeff, un joven que, si bien reconoce las limitaciones físicas, enfatiza que su mente es tan fuerte y lúcida como la de cualquier otra persona. Como prueba de esto último, completó su educación y ahora es orador motivacional, que recorre hospitales para decirles a los pacientes con enfermedades debilitantes como la suya que la confianza en sí mismos y la perseverancia los pueden impulsar a cumplir sus sueños. Síndrome de Miller, mejor conocido en la comunidad científica como disostosis acrofacial postaxial. Este es un trastorno genético extremadamente raro que afecta el desarrollo físico en 1 de cada millón de personas. Sus características más notorias incluyen anomalías en los brazos, manos y pies, así como rasgos craniofaciales distintivos, ya sea el subdesarrollo de los pómulos, una mandíbula superior anormalmente pequeña, paladar hendido y orejas de menor tamaño. Además, una fusión anormal de los huesos en los antebrazos genera que las extremidades superiores sean visiblemente más cortas, provocando limitaciones físicas que influyen en la vida cotidiana de quienes lo padecen. Pese a lo desafiante que resulta vivir con esta condición, una de las particularidades más sorprendentes del síndrome de Miller es que, si bien afecta la estructura del cuerpo, la inteligencia y las capacidades cognitivas de los pacientes se mantienen completamente intactas. Por lo tanto, los afectados nos enseñan una poderosa lección sobre cómo las apariencias no definen ni limitan el potencial humano. Uno de los más claros ejemplos sobre esta enfermedad es Erika Perry, una mujer que a lo largo de sus 30 años de vida ha tenido que soportar las miradas inquisitivas, burlas crueles y momentos dolorosos marcados por el bullying. Pero lejos de quebrarse ante el peso de lo que digan los demás, transformó su historia en una fuente de fortaleza y ahora es una oradora motivacional que recorre escuelas y auditorios, recordándole al mundo que lo verdaderamente extraordinario no está en la perfección, sino en la autenticidad y en la valentía de aceptarse y celebrarse tal como uno es. Esclerodermia. Su nombre proviene del griego y literalmente significa piel dura, pero lo que muchos no saben es que ese trastorno va mucho más allá de la superficie, porque en realidad puede afectar órganos vitales, vasos sanguíneos, músculos y articulaciones, causando que el propio sistema inmunológico se convierta en un enemigo que ataca el cuerpo desde adentro. Se estima que alrededor de 1 de cada 10.000 personas en el mundo padece esta enfermedad, y aunque puede manifestarse en cualquier edad, las mujeres entre 30 y 50 años son las más afectadas. A nivel visual, su principal característica es el endurecimiento y engrosamiento progresivo de la piel, que comienza con las manos y el rostro, provocando que los dedos se tornen rígidos como si fueran de mármol. A eso se le suman síntomas como dolor articular, fatiga extrema, manchas blancas o moradas por problemas circulatorios y una fuerte sensación de hormigueo. Pero lo más alarmante son las posibles complicaciones internas, porque en los momentos que el tejido cicatrizal comienza a acumularse en los pulmones, riñones o corazón, pueden poner en riesgo la vida. Ahora es momento de conocer a Harrison, un chico de 12 años que se encuentra en un pequeño grupo de las 30 personas que padecen una variante muy rara de esclerodermia. Si bien a los 4 años los médicos le dieron solo 2 años más de vida, el joven australiano desafió todas esas posibilidades sin importarle que le tuvieran que amputar varios dedos y sus articulaciones presentan contracturas, causantes de que no puedan flexionar los pies ni mover las manos en absoluto. Por fortuna, en los últimos años encontró un novedoso tratamiento que podrá extender su vida considerablemente, que consiste en someterse a anestesia general cada 2 semanas mientras los doctores le extraen parte de su sangre. La tratan con luz ultravioleta y se la vuelven a inyectar en el cuerpo. Con la nueva vida que le han proporcionado el tratamiento, Harrison se ha enfocado en sus aficiones como artista y deportista, así como también es un influencer en las redes sociales con más de 100,000 seguidores, a quienes se inspira con sus mensajes positivos de lucha y superación. Enfermedad sin nombre. Mickey es un productor musical e ingeniero de sonido de 25 años que vive con una enfermedad tan rara que ni siquiera tiene nombre. Cuando los médicos analizaron la mutación genética, determinaron que su condición es imposible de describir y apenas saben que entre sus síntomas se incluyen convulsiones, problemas de equilibrio, alteraciones en el estado de ánimo, pérdida de la memoria y debilidad muscular. Es más, en ciertos días, algo tan rutinario como levantarse de la cama puede llevarle hasta 2 horas, porque su cuerpo, que antes respondía sin mayores problemas, hoy le impone límites que cambian día tras día. Aunque las convulsiones lo acompañan desde niño, fue en 2022 cuando notó un cambio alarmante, donde empezó a tropezar con frecuencia y a perder la coordinación. Un año después, ya necesitaba un bastón para caminar, y en medio de esa batalla, su cuerpo le lanzó otro golpe devastador, cuando un dolor abdominal lo llevó al hospital, donde una tomografía reveló algo tan inusual que los médicos nunca lo habían visto en el estudio. Sin mayores preámbulos, los doctores le comunicaron que padecía intussuscepción, una condición en la que el intestino se pliega sobre sí mismo como un calcetín al revés. Considerando que no había tratamiento posible, solo quedaba esperar y resistir para ver si era posible mejorar su extraña afección. Durante varias semanas, Mickey no pudo comer ni beber de forma normal, así que se debilitó más y más hasta que el episodio intestinal se resolvió, pero su fuerza nunca volvió del todo.
Ahora sus músculos muestran señales preocupantes de que su mutación genética podría estar relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad 100% mortal que, si es confirmada, implicaría perder poco a poco la capacidad de moverse, hablar, tragar y eventualmente respirar. Ahora solo queda esperar si la medicina encuentra un tratamiento adecuado para él, pero lo más importante es su entusiasmo, sus ganas de vivir y su pasión por la música que siguen intactos e impulsándolo a seguir adelante pase lo que pase. Hipertensión pulmonar. El tiempo es relativo, ya que para algunos un año pasa volando y apenas se siente como una gota en el océano de la vida. Pero en el caso de Lauren Spencer, de 18 años, cada segundo cuenta. Todo se debe a que vive con hipertensión pulmonar, una enfermedad poco común y potencialmente mortal que ataca los pulmones y el corazón, con la posibilidad de desarrollar una deficiencia cardíaca. Lauren ya vivió de cerca las consecuencias de esta enfermedad, pues perdió a su padre hace 9 años a causa de ella, y si bien pensó en ese momento que había enterrado esa amenaza, cuando empezó a sentirse inusualmente fatigada en las clases de educación física, algo en su interior le advirtió que no todo estaba bien. Poco después llegó el diagnóstico de que heredó la condición que acabó con la vida de su papá, lo cual quiere decir que su vida pende de un hilo por culpa del costoso tratamiento. Por más que los avances médicos recientes signifiquen que la tasa de supervivencia aumentará del 40 al 80%, Lauren depende de un medicamento llamado Remodulin para seguir viva. Sin embargo, cada pequeño frasco cuesta alrededor de $15,000 y ella necesita 4 al mes, que son administrados desde una bolsa equipada con una bomba conectada a su cuerpo que la acompaña a las 24 horas del día. Por ahora, su seguro médico del estado de California le provee el medicamento, pero apenas cumple 21 años, dejará de recibir el costoso tratamiento que la mantiene viva. Si bien es un costo impensable motivado por la rareza del padecimiento y la falta de incentivos para que las farmacéuticas produzcan tratamientos más accesibles, Lauren no se rinde y espera encontrar una solución que le permita vivir a plenitud mientras continúa sus estudios de enfermería en la Universidad Estatal de San Francisco. Xerodermia pigmentosa. Esta es una de esas enfermedades tan raras como devastadoras que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción, pero no, es completamente real, debido a que se trata de un trastorno genético que afecta aproximadamente a 1 de cada millón de personas en Europa y Estados Unidos, aunque su incidencia es más alta en países como Japón y algunas regiones del norte de África. Quienes nacen con xerodermia pigmentosa tienen una hipersensibilidad extrema a la luz ultravioleta porque su piel no cuenta con las defensas necesarias para reparar el daño causado por los rayos solares por culpa de una falla del sistema de reparación del ADN. Eso significa que incluso una exposición mínima al sol puede desencadenar quemaduras severas, aparición de pecas a edad muy temprana y, lo más grave, cáncer de piel antes de los 10 años de edad. Las complicaciones no se detienen allí. En algunos casos, la enfermedad también afecta a los ojos provocando fotofobia, inflamaciones crónicas y ceguera. Incluso puede comprometer el sistema nervioso, derivando en pérdida de coordinación, retraso mental o problemas de desarrollo neurológico. Otra complicación que afecta a nivel social es que los pacientes deben vivir como vampiros modernos, completamente cubiertos con lentes especiales, ropa protectora y evitando la luz solar a toda costa. Como prueba de ello están las hermanas Amelie, de 8 años, y Taya, de 3, quienes, aparte de lidiar con los desafíos normales de la xerodermia pigmentosa, lo deben hacer desde la ciudad de Sydney, Australia, que recibe los rayos del sol al menos 200 días al año. En consecuencia, ambas chicas toman medidas de seguridad extremas cuando salen al exterior, como aplicarse una gruesa capa de protector solar, guantes, ropa a prueba de rayos UV y un gorro. Por más que en algunas ocasiones se sientan prisioneras dentro de su propio hogar, Amelie y Taya aprovechan sus salidas a la playa de noche o en días nublados para vivir las mismas experiencias de los demás niños, así sea por un breve momento de libertad total, lejos de los rayos del sol. Cassidy y Caroline. Pensar en gemelos es hacerlo con la imagen de 2 personas con rasgos y características físicas idénticas. Al menos esta es la idea general hasta que conoces a Cassidy, que se eleva a 1.68 metros de altura y lleva una vida sin complicaciones físicas, mientras que su hermana Caroline mide apenas 1.29 metros debido a que sufre el síndrome de McCune-Albright, un trastorno genético que afecta sus huesos y su piel de forma devastadora. Esta chica no solo ha tenido que lidiar con su corta estatura, sino que también con huesos extremadamente frágiles que le produjeron más de 50 fracturas a lo largo de su vida. La condición es tan debilitante que hay días en los que su cuerpo no le permite estar de pie por mucho tiempo, obligándola a usar una silla de ruedas. Lo más impactante sobre su caso es que hasta los 11 años, su desarrollo físico era similar al de Cassidy. Fue en ese momento cuando la enfermedad detuvo su crecimiento, marcando una diferencia que no solo se mide en centímetros, sino también en desafíos. Pero en lugar de rendirse, Caroline no ha permitido que estas barreras definan su vida, y en su lugar, transformó su experiencia en un motor para cumplir sus sueños. Por esa razón estudia Derecho con la firme convicción de convertirse en abogada y luchar por los derechos de personas con necesidades especiales, quienes, al igual que ella, enfrentan limitaciones impuestas por la sociedad, pero en realidad son humanos capaces y valerosos que tienen mucho para darle al mundo. Sherrick y Derek.
Los gemelos suelen ser sinónimos de similitudes físicas, pero en el caso de los mellizos de 9 años, la historia no podría ser más diferente. Eso se debe a que Sherrick nació con albinismo, una condición que, si bien es relativamente común, es bastante extraño nacer con un gemelo que sí tenga su pigmentación normal. Con tan solo darle un vistazo, su piel pálida y su cabello rubio contrastan con los rasgos de su hermano gemelo Tarek, quien no tienen la misma condición. De hecho, esta diferencia ha llevado a muchos a dudar de que sean familiares, pero para ellos la conexión es inquebrantable. La chica explica que su diferencia va más allá del aspecto físico, en vista de que él es más gracioso, espontáneo y sirve como su hermano protector, mientras que ella se define como más tranquila y callada. Por lo visto, el albinismo es algo común en su familia, debido a que su hermana mayor, llamada Sheteria, también sufre la misma condición y se convirtió en la mentora de Sherrick para ayudarla a superar sus desafíos asociados con la condición. La joven recuerda vívidamente el día que nacieron los gemelos y se sintió súper emocionada al saber que su hermana pequeña se parecía mucho a ella. Desde ese instante, comparten una conexión especial que hace de ellas un equipo inseparable, con Sheteria sirviendo como guía porque en su infancia enfrentó los mismos desafíos y comentarios negativos de otras personas, así que sabe a la perfección cómo se siente su hermana pequeña cuando la juzgan por su albinismo. En la actualidad, Sherrick declara ser más sociable y segura de sí misma, todo gracias al constante apoyo de su familia, que jamás permite que se sienta abrumada por el albinismo, que a fin de cuentas solo significa la falta de pigmentación en la piel. Kendra y Malaya. Nacer con un gemelo significa tener una persona con la que siempre compartirás un vínculo especial. Pero cuando se trata de siameses, esta conexión se convierte en uno de los desafíos más grandes que podría enfrentar un ser humano. Tal es el caso de Kendra y Malaya, unas chicas que nacieron unidas por el abdomen y compartían un riñón, un hígado, una pelvis y 2 piernas. Como cada una controlaba una de las extremidades inferiores, esto hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo conjunto. En todo caso, un espíritu de lucha y su deseo de llevar vidas independientes fueron más fuertes que cualquier adversidad. A los 4 años, el momento decisivo llegó cuando un equipo médico de 6 cirujanos y 25 especialistas, como enfermeras y anestesiólogos, trabajaron en una operación de 6 horas para separarlas. La complejidad del procedimiento era inmensa, en especial porque el único riñón funcional que tenían estaba en el torso de Kendra y Malaya tenía acceso a este órgano a través de su hígado. Si bien la separación fue un éxito, el desafío apenas comenzaba, ya que Malaya necesitaba un trasplante de riñón urgente para sobrevivir. Aunque su padre ofreció donar uno de los suyos, no era compatible. Por fortuna, ocurrió un milagro cuando encontraron un donante adecuado y tras recibir el trasplante, la chica también se sometió a una cirugía cardíaca para corregir una afección en su corazón. Además, ambas hermanas tuvieron que enfrentar otro procedimiento para colocar barras de titanio en sus espaldas y enderezar sus columnas. Hoy en día, Kendra y Malaya son un ejemplo vivo de superación, y aparte de formar parte del exclusivo grupo de siameses separados con éxito, también demuestran con su historia que no existen los límites cuando se tienen ganas de vivir. Isobel y Abigail. Las probabilidades de dar a luz a gemelos idénticos con síndrome de Down es de 1 en 1.000.000, pero estas mellizas desafiaron las estadísticas desde el momento en que llegaron al mundo. Lo primero a saber es que nacieron con la condición genética causada por un cromosoma adicional, y son tan similares entre sí que incluso sus propios padres tienen dificultades para distinguirlas. Pero más allá de las características que comparten, su historia es una de amor incondicional y superación. Cuando los médicos informaron a sus padres sobre el diagnóstico, el impacto inicial fue abrumador. Una mezcla de tristeza, incertidumbre y temor los invadió, pero no tardaron en darse cuenta de que las diferencias de sus hijas no definirían su esencia, y muy pronto aprendieron que ellas son mucho más que un diagnóstico. En realidad, son niñas alegres, curiosas y llenas de vida que iluminan cada rincón con sus sonrisas. La vida no ha estado exenta de desafíos, pues Isobel nació con un agujero en el corazón, mientras que Abigail requiere un auricular debido a problemas de audición. Pero esos obstáculos no han detenido su crecimiento, ya que ambas asisten a una escuela regular, donde cada día demuestran que pueden superar expectativas y romper estigmas. Sus avances también inspiraron a todos alrededor, así que sus padres no descartan un futuro donde las vean graduarse de la universidad y alcanzar cualquier sueño que se propongan. En definitiva, la historia de Abigail e Isobel es un poderoso recordatorio de que el síndrome de Down no define límites, y solo basta con tener el apoyo de una familia amorosa y una comunidad inclusiva que las ayuda a alcanzar nuevas alturas cada día. Calvin y Angelo.
Durante su adolescencia, el peso de cada uno alcanzó los inauditos 150 kilos, que los pusieron en la vía de sufrir enfermedades como hipertensión por culpa de su dieta basada en comida chatarra, gaseosas y dulces. Pero al cumplir los 17 años, ambos descubrieron que no podían seguir por ese camino y decidieron hacer cambios drásticos en sus vidas, con los que se deshicieron de 65 kilos cada uno. Desde pequeños, Calvin y Angelo nunca conocieron las comidas balanceadas porque su madre trabajaba largas horas para mantenerlos, y al quedarse solos en casa por tanto tiempo, su único recurso era una alimentación caótica basada en hamburguesas, pizza y merengadas cargadas de calorías. La vida de los gemelos dio un giro radical cuando tomaron las riendas de su salud y se enfocaron en seguir una rutina de ejercicios conocida como entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que combina flexiones, sentadillas y planchas. En el momento que vieron cómo su peso bajaba y su fuerza aumentaba, se plantearon una meta igual de significativa: ayudar a otras personas como ellos a deshacerse de la obesidad y la mala alimentación. Gracias a su enfoque personal, tienen una comunidad formada por miles de suscriptores que siguen paso a paso cada uno de sus consejos y videos diseñados para empoderar a personas de todas las edades y condiciones físicas, al mismo tiempo que les muestran que no necesitan equipos costosos ni gimnasios para transformar su salud. Harry y Oliver. Charlene Beswick nunca imaginó que el día que se convertiría en madre de gemelos, su vida cambiaría de manera drástica. Su embarazo transcurrió sin complicaciones aparentes, pero en el momento que sus hijos nacieron prematuros, a las 32 semanas, los médicos describieron a Oliver como un bebé sano. Pero la realidad de Harry la dejó en shock tras ser diagnosticado con el síndrome de Goldenhar, una rara condición genética que afecta su desarrollo facial. Esto quiere decir que carece de un ojo, orejas y orificios nasales a un lado de su rostro. Su mandíbula también está subdesarrollada y su perfil mostraba una asimetría que alteró para siempre las expectativas de Charlene sobre el futuro de su hijo. Al principio pensó que hizo algo mal durante el embarazo y la invadió una sensación de culpa abrumadora. Pero a medida que transcurrieron los días, se dio cuenta de que Harry tenía el espíritu de un triunfador y no estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, los primeros años del chico estuvieron marcados por constantes visitas al hospital y ha pasado por innumerables operaciones, incluyendo la colocación de una oreja ortopédica y un ojo postizo. Actualmente tiene 15 años, pero aún hay más cirugías por venir, como reconstrucciones faciales y ajustes constantes a medida que crece. Todavía falta por mencionar los desafíos sociales, ya que desde pequeño ha enfrentado burlas y miradas inquisitivas, como las veces que otros niños huían de él en los parques, mientras que algunos otros lo llamaban monstruo. A la par, las redes sociales, en lugar de ser un refugio, también han sido crueles. Por suerte, tiene un aliado incondicional en su hermano gemelo Oliver. A pesar de ser diferentes físicamente, su vínculo es inquebrantable y siempre lo protege de las miradas y comentarios negativos que Harry no percibe debido a su autismo. Miriam y Michelle. Es normal que los gemelos se parezcan entre sí y compartan personalidades similares, pero en el caso de estas chicas, llevan las similitudes al extremo usando siempre la misma ropa, peinado, maquillaje e inclusive siguen la misma rutina de ejercicios para que sus cuerpos sean como dos gotas de agua. Pero lo que realmente captó la atención de sus seguidores en las redes sociales es su compleja práctica de hacer ejercicios juntas para esculpir sus traseros y aumentar su tamaño, sin necesidad de acudir a un cirujano plástico. Hasta 2000 sentadillas diarias son parte de una rutina de gimnasio que cumplen sin falta, y con tal de asegurarse que mantengan todo en orden, hacen los mismos ejercicios. E incluso si no se encuentran juntas, hablan por teléfono para comparar calorías y planear sus dietas idénticas. Es más, su rutina es digna de un atleta olímpico, ya que cada día comienzan con 100 sentadillas durante su entrenamiento principal, y luego continúan haciendo hasta 100 por hora durante el resto del día, hasta llegar a la marca de 2000 sentadillas. Como si esto no fuera suficiente, su sincronía produjo que vivan en casas ubicadas una junto a la otra. Siempre salen juntas y visten el mismo atuendo para lucir como las gemelas más idénticas del mundo. Meghan y Michaela. Esas mellizas son uno de los milagros más inusuales de la naturaleza, ya que su albinismo se presenta en 1 de cada 2 millones de nacimientos. Su condición las hace únicas, pero también las ha enfrentado a desafíos constantes, pues su piel y sus ojos sin pigmentación afecta su visión de forma grave y las obliga a mantener su hogar meticulosamente organizado para no perder de vista lo esencial. Además, su dermis hipersensible al sol las obliga a usar ropa con protección ultravioleta cada vez que salen, por lo que algo tan simple como un paseo en el parque se convierte en un desafío logístico. Desde pequeñas, Meghan y Michaela han lidiado con comentarios hirientes, tal como la vez que su madre enfrentó acusaciones de infidelidad porque las chicas no se parecían al resto de la familia. Sin embargo, sus padres siempre respondieron con amor, enseñándoles a sobrellevar las miradas curiosas y el juicio constante de los demás.
Incluso ahora como adultas, el peso de su rareza las sigue acompañando, debido a que no pueden salir a la calle sin que los ojos de los extraños las sigan como si fueran una atracción del zoológico. El ámbito del amor tampoco ha sido fácil. Mientras Megan logró encontrar una pareja estable, Mikaela ha enfrentado inseguridades y rechazo, causando que su autoestima mermara cada vez que recibía comentarios negativos sobre su apariencia. Pero la historia dio un giro cuando Megan decidió organizarle una cita a ciegas con un chico llamado Kemar. Aunque al principio se sintió nerviosa, Mikaela confiesa que el joven es comprensivo y divertido, lo cual era algo que nunca había experimentado antes. Por primera vez, parece que las barreras que el albinismo había puesto frente a su vida amorosa comienzan a desmoronarse, y finalmente pueden soñar con un futuro compartido. Lucas y Ben. Lucas es un joven de 19 años originario de Nebraska, que vivió una infancia feliz junto a su hermano gemelo Ben, hasta que a los 6 años sus padres notaron una preocupante decoloración en su rostro. Esto marcó el inicio de su lucha contra el síndrome de Parry-Romberg, una rara enfermedad que afecta a una de cada 250,000 personas y causa el desgaste progresivo de los tejidos blandos de la cara. A pesar de no acortar la esperanza de vida, provoca dolores faciales, migrañas, problemas de visión y alteraciones estéticas. También es significativo que el síndrome afecta principalmente a las niñas y suele manifestarse en el lado izquierdo del rostro. Pero el caso de Lucas es único porque impacta el lado derecho de su cara. Desde pequeño enfrentó múltiples tratamientos médicos y cirugías reconstructivas, incluyendo terapia UV, infusiones de esteroides y otros procedimientos como una cirugía de mandíbula para mejorar su función masticatoria y una transferencia de grasa para restaurar la simetría facial. Aunque esas intervenciones ayudaron a mejorar su calidad de vida, las secuelas emocionales fueron profundas, porque sufrió ansiedad, baja autoestima y acoso escolar, siendo cruelmente apodado media cara. Inclusive fuera del aula, recibió comentarios hirientes como el de una cajera de una tienda que se burló de su apariencia cuando tenía solo 9 años. Ante las dificultades acumulándose una sobre otra, siempre tuvo el apoyo incondicional de su hermano Ben, quien se convirtió en un pilar fundamental en su vida. Además, su decisión de compartir su historia con más de 2.9 millones de seguidores en TikTok le permitió crear conciencia sobre las enfermedades raras y fomentar la tan necesaria autoaceptación. Alena y Alain. La historia de estas chicas conocidas como las gemelas Petunia es una oda a la pasión, la perseverancia y el arte como lenguaje universal. Desde pequeñas, la creatividad fluía en sus venas, pues dibujan gatos y dinosaurios con una genialidad que pronto se transformó en algo más profundo. Mientras crecían, el arte se convirtió en su refugio y una forma de canalizar sus emociones. Porque a los 17 años, cuando se hicieron su primer tatuaje, decidieron hacer sus cuerpos unos lienzos donde expresar su creatividad. Mientras aún estaban en la secundaria, comenzaron a practicar el arte del tatuaje y la noticia se extendió como un incendio. De repente, todos querían llevar en su piel el arte de estas gemelas, así que en este caos creativo entendieron que habían encontrado su vocación. Tras graduarse, consiguieron un espacio en un estudio de tatuajes y enseguida amasaron una enorme clientela que quedó fascinada con su habilidad para crear diseños ultra complicados. Al mismo tiempo, ellas cubrieron la mayor parte de sus cuerpos con tinta, dando como resultado este aspecto exótico que incluso las llevó a desfilar para marcas de moda alternativas. Eventualmente, su creatividad las impulsó a mudarse de su ciudad natal en Alemania y se afincaron en Los Ángeles, donde abrieron un nuevo estudio de tatuajes para atender a su creciente lista de clientes. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros gemelos que tengan características físicas excepcionales? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.